Señores, bienvenidos al canal. Comenzamos con la información. Vamos a lo que está pasando en la parte sur del Oblast de Donetsk. Aquí tenemos dos avances por parte de las fuerzas rusas. Y vamos aquí, Odradne. Las fuerzas rusas han avanzado en este sector. Ya saben que el poblado de Odradne pues, tiene su importancia por esta carretera. Básicamente es la carretera que conecta con el cruce de carretera fortificado, Batir, y que permitiría, además, ¿no?, asegurar el flanco sur de la carretera que va desde el cruce de carreteras hasta Zaporilla. A ver, un momento voy a marcar esa carretera, que es muy importante marcarlo para tener una idea pues cabal de qué está pasando. A ver acá. A ver, un momento, un aproximado. A ver, aquí. Entonces vean que este punto donde han avanzado las fuerzas rusas acá, en Odradne, pues asegura este flanco sur. Básicamente es para, digamos, ir tomando todo este sector e ir avanzando por acá. Ahora, como ya saben, voy a marcar acá esta carretera que va hacia Origiv. También proporcionaría a Rusia la oportunidad de ir hacia el sur. Entonces, el avance en Odradne tiene esta finalidad, el flanco sur de esta carretera, ya que conecta Batir, el cruce de la carretera, hasta Zaporilla, que además que ya saben que tiene Zaporilla su importancia estratégica porque cruza a la orilla derecha del río Dnieper en puentes bastante sólidos. Además que cuenta con toda la infraestructura Zaporilla pues para establecer ahí, ¿no?, una base logística que permita la proyección de las fuerzas hasta la carretera E95 y la retaguardia de Odessa. A ver, voy a ponerlo. Acá, Zaporilla. A ver un momento. Acá tenemos Zaporilla, aquí está el cruce de todo esto. Vean la carretera E95 y esta carretera baja a la retaguardia de Odessa, a eso me refiero. Siempre es bueno ampliar el mapa y explicarlo para entender el contexto estratégico de las operaciones militares. No se trata solo de narrar pues, la parte táctica, sino pues, no entendemos el por qué ocurren las operaciones en determinados sectores. Ahora sí, vamos a lo táctico, vamos acá a Odradne. Las fuerzas rusas ya están, como pueden ver, entrando a Odradne. Ya comienzan, bueno, han tomado estos campos abiertos. A ver, un momento voy a marcar. Toman estos campos abiertos. Y como ya les decía pues en otros videos, ¿no es cierto? Esto es simplemente consecuencia de... Era lo que iba a pasar tarde o temprano. Y esperemos tan solo algunos días más para que todo Odradne caiga en manos rusas. Obviamente ya saben que esto no se trata de simpatías o antipatías. No es que le voy a los rusos, le voy a los ucranianos. Señores, eso no es un análisis de defensa, es simplemente fanatismo ideológico. Irle a los rusos o irle a los ucranianos. En defensa hay que analizar las capacidades de los contendientes. ¿Qué capacidad tiene el bando A? ¿Qué capacidad tiene el bando B? ¿Cuáles son las estrategias que están usando? Y en función a eso se da un diagnóstico y se pueden hacer también pronósticos. En este caso tenemos las tendencias. ¿Cuál es la tendencia natural, normal, ya confirmada hace mucho tiempo? Que Rusia va a terminar tomando Odradne, sí o sí. Ya es caso perdido esto, y van a terminar asegurando la carretera. Con esto pues Ucrania va a quedar, digamos, impedida de hacer una retirada, como también pues de llevar logística hacia este sector. Por lo tanto, Rusia va a futuro, dentro de algunas semanas, pues dominar todo este sector, ¿no? Odradne obviamente va a quedar ya dentro de algunas horas o días, nada más, y todo esto quedaría pues dentro ya del dominio ruso. A ver un momento, voy a marcar esto, básicamente todo esto. Eso incluye Odradne, todo este sector, toda esta área. Otra vez, esto viendo las tendencias que se han repetido una y otra vez a lo largo de la guerra en Ucrania. Que tendencias además que son consecuencias de las ventajas de nivel estratégico que poseen los contendientes. Recordemos una vez más, y esto porque otros canales no lo mencionan, Rusia tiene dos ventajas de nivel estratégico: mayor disponibilidad de mano de obra y mayor disponibilidad de material bélico. Precisamente los apartados donde Ucrania pues tiene serias deficiencias, especialmente la generación de mano de obra. Es cierto, se puede mencionar eso, pero lo importante es mencionarlo en el aspecto de ventaja de nivel estratégico, que además se enlaza con el concepto de que la guerra se gana a nivel estratégico. Y consecuencia de las ventajas de nivel estratégico para Rusia es que Rusia ha logrado imponer una tendencia en el campo de batalla a nivel táctico, así como cayó Batir y era algo ya inevitable que en algún momento iba a caer Batir, era simplemente cosa de tiempo, así también Odradne va a caer y toda esta zona va a caer.
Y de aquí ya comenzaría pues a futuro la proyección de las fuerzas rusas. A ver un momento. La proyección de las fuerzas rusas por acá hacia la parte oeste, rumbo hacia Zaporilla. Esa es básicamente la importancia de este acercamiento o ya la entrada de las tropas rusas aquí en Odradne. Así que ya hemos explicado bien esto desde el punto de vista táctico, operacional y estratégico, que es lo más importante. Ahora vamos a otro sector, un poquito más al sur, donde tenemos Villepole. Villepole cayó por fin. Villepole, ya saben que mucho tiempo se llevaba peleando por este sector, pero ven que tarde o temprano termina cayendo esta situación. ¿Por qué? A ver, básicamente Ucrania tenía unas líneas defensivas acá. ¿Qué es lo que hacía Rusia? Pues presionaba hasta que por fin logró romper todo esto. Y han tomado todo este sector. ¿Qué va a hacer Ucrania? Pues Ucrania va a intentar recomponer sus líneas defensivas acá. Y Rusia obviamente va a seguir el mismo proceso, un proceso ya conocido, pero inevitable al mismo tiempo. Que presionar hasta el momento de poder romperlo, y así pues entonces veremos que logra avanzar más territorio. Se va avanzando paso a paso. A ver, vamos a ver un momento el detalle de Villepole. Acá Villepole, todo este sector ha caído, toda la localidad ha caído. Anteriormente habían entrado ya en un pequeño sector, pero ha terminado consolidándolo. Y como digo, esto ya es parte de una dinámica que se produce en el teatro. Villepole entonces cae. Importancia de Villepole, pues bueno, Villepole, a ver, las fuerzas rusas lo más probable es que se vayan a proyectar hacia otros poblados. Por ejemplo, acá y acá tenemos el poblado de Shevchenko y tenemos el poblado de Komisubaka. Entonces, ¿para qué las fuerzas rusas pues entrarían a estos poblados? Simplemente para futuro, a ver un momento, pueden proyectar, a ver, tomarían estos poblados para a futuro poder ya penetrar, ¿no?, dentro del oblast de Dnipropetrovsk. Aquí tenemos una zona de triple frontera. Aquí está el oblast de Dnipropetrovsk en todo este sector. Acá tenemos el oblast de Zaporilla en este punto. A ver, voy a marcar aquí. Aquí es Zaporilla. Entonces, esta es una zona de triple frontera. Pero bueno, las fuerzas rusas, ¿qué buscan? Pues buscan básicamente tener toda esta área, controlar toda esta área, y de ahí por fin proyectarse dentro del oblast de Dnipropetrovsk y de Zaporilla. Básicamente esto está en la parte sur de esta zona de la carretera. A ver, voy a poner aquí, un momento. Aquí tenemos Zaporilla. Voy a marcar de nuevo la carretera porque la carretera es importante, como ya saben. Los que ven seguido el canal pues saben de la importancia de la carretera, ¿no es cierto? Aunque como ustedes también sabrán, en pocos canales se le da la importancia a la carretera, pues se le da simplemente importancia al soldado de infantería ahí combatiendo, el tanque estallando, el dron estallando. Claro, es entretenido de ver, pero no se aprende nada en realidad, porque la infantería de ambos lados pelean de manera similar. Lo importante es por qué pelean en determinados sectores, ¿no?, la razón de ser. Eso es un análisis de defensa, y eso es, pues, atender a ello, es querer aprender de defensa. Lo otro es entretenimiento nada más. A ver, acá, como ven, las tropas rusas están atacando aquí. Rusia quiere penetrar en este sector. ¿Para qué? Vean, está a la parte sur de esta carretera. Obviamente Rusia tiene que controlar este flanco porque hay tropas ucranianas en esta línea naranja. Además, controlando todo este sector, Rusia puede ir, digamos, destruyendo las líneas defensivas por retaguardia. Y aquí también veremos otros sectores. Entonces, por eso es importante penetrar en este punto. Vamos a volver ahora a este punto un momento. Ven acá. Aquí está una cadena de fortificaciones. Rusia avanza aquí. Obviamente, el tomar este punto Shevchenko y el tomar esta carretera, este poblado, va a permitir atravesar esta cadena de fortificaciones y caer a resto por retaguardia. Ir desmantelando así posiciones defensivas ucranianas. Todo, como saben, en la parte sur o en la cara sur de esta carretera. Un momentito, vamos a marcar. Fundamental la carretera. Entonces Rusia va a poder caerles por acá, cubriendo así el avance de los convoyes logísticos rusos hacia el oeste.
Pues creo que está bien explicado el esquema y cómo se va a trabajar en este sector. Porque todo es un esfuerzo coordinado, o sea, como ya saben, las operaciones tácticas buscan objetivos con valor operacional que permitan la proyección de las operaciones militares rusas que se dirigen a obtener objetivos con valor estratégico que permitan alcanzar el objetivo político trazado por el mando político y plasmado a través del mando militar. Eso es básicamente el orden. No es simplemente, como digo, lanzar el dron por lanzarlo y verlo estallar o disparar con el tanque y ver estallar el tanque rival. Eso es entretenimiento, eso no es análisis de defensa. Y como saben, acá en este canal pues intento explicar los temas de defensa, pero sobre todo en el contexto geopolítico, que en realidad pues es lo que realmente marca, ¿no? Las decisiones de las grandes potencias. Y ahora saliendo acá del plano táctico del sur de Donetsk, vámonos un poco, abramos el mapa y vámonos al plano ya geopolítico, porque hay un tema muy interesante y es que ya saben que la guerra comercial entre Estados Unidos y China pues la está ganando China con estos acuerdos, estas conversaciones que han tenido que hacer los norteamericanos con los chinos, Estados Unidos levantando aranceles, cuando quien debía levantar los aranceles era China, o sea, porque Estados Unidos lanza la guerra comercial, es Estados Unidos quien está a la ofensiva, China solo tenía que mantenerse a la defensiva. Sin embargo, quien está retrocediendo, quien está reculando, quien está levantando los aranceles, pues es Estados Unidos. Claramente va ganando la guerra comercial China y no se extrañen si China termina de ganar la guerra comercial, porque el punto fuerte de China es la economía y Estados Unidos está atacando el punto más fuerte de China, que es la economía. Un error estratégicamente grave si lo vemos desde el punto de vista de Sun Tzu, que nos decía que debías atacar el punto débil del enemigo, no el punto fuerte. Pero cosa de Trump. Siempre digo, Trump acertado en el diagnóstico, errado en los métodos. Cosas muy diferentes. Tú puedes estar acertado en el diagnóstico, pero errado en el método. Trump lo ve claro, Trump acierta en el diagnóstico, pero erra completamente en los métodos. Hace la guerra comercial contra China cuando el aspecto económico es lo más potente que tiene China. Obvio que iba a resistir, y China para ganar solo tiene que resistir, porque es Estados Unidos quien está a la ofensiva económicamente en esta guerra comercial contra China. Lo único que tiene que hacer China es plantarse firme y aguantar, y ya está. ¿Y quién ha comenzado a levantar los aranceles, a buscar pues paz? Es Estados Unidos con estos acuerdos que están teniendo con China. Va ganando China, y como les digo, no se extrañen que China termine de ganar la guerra comercial. Bueno, falta poco para todo este tema. Por otro lado, debido a que Rusia termina imponiéndose en el plano militar, a ver un momento acá, vamos a marcar esto, debido a que Rusia termina imponiéndose en el plano militar en el teatro ucraniano y la OTAN, pues, por más esfuerzos que quieran hacer, solo pueden ya esperar lo inevitable. La victoria rusa es solo cuestión de tiempo, a estas alturas ya hasta los medios occidentales lo tienen que decir. Debido a eso, Rusia consolida su posición como polo en el mundo. No en el aspecto económico, pero sí en el aspecto militar y diplomático. Otra vez, a ver, se habla mucho del mundo multipolar, pero un mundo donde todos son polos, es que no existe ningún polo. Existe polo negativo y positivo, el mundo es bipolar, el mundo es binario. Entonces, una tercera opción ya es una relajación de esa regla, de lo binario, ¿no? El mundo bipolar, por ejemplo, ¿qué era? Era el bloque de Estados Unidos versus la Unión Soviética. Estados Unidos tenía la OTAN como socio y la Unión Soviética tenía el Pacto de Varsovia como socio. Eso no fue nuevo, les recuerdo. ¿Quién era el enemigo de Roma? El Imperio Parto, la zona de Irán, Irak, Siria, todo ese sector. Sobre todo Irán, Irak y todo este sector. El Imperio Parto, lo que antes era Persia. Incluso la conquista de Partia era el sueño de César, pero nunca se pudo realizar. Roma no conquistó el mundo no porque no quería, sino porque en medio tenía el Imperio Parto.
Es como Estados Unidos no conquistó el mundo, ¿por qué? No porque fueran los buenos, sino porque al frente tenían a la Unión Soviética. Y ahora tienen a Rusia refortalecida, reforzada con su aliado chino. O sea, no puedes conquistar el mundo así, porque hay otra fuerza que se opone. Al comienzo pues era una suerte de combinado, ¿no es cierto? Ruso-chino, los aliados euroasiáticos, que le hacían frente a Estados Unidos. Pero con Trump, como digo, Trump acertó en el diagnóstico, pero está errando terriblemente en el método, saltándose por alto la parte diplomática, aunque algunos desprecian la diplomacia, pero deberían estudiar un poco de historia y saber que la diplomacia es central en las relaciones internacionales y la geopolítica. Pero ya sabéis que los errores de Trump pues, son mayúsculos, otra vez acertado en el diagnóstico, errado en el método, y frente a la debilidad de Estados Unidos, ya estamos yendo a que China se proyecta como la potencia emergente y se proyecta a este mundo tripolar que, como digo, ya es una relajación de la normalidad, es una relajación del aspecto normal que tiene el mundo en cuanto a las relaciones de poder, que siempre existen dos polos, polo A, polo B. En su momento era Atenas, Esparta. Luego era, por ejemplo, Roma, Partia. Partia es este sector. Irán, Irak. Estoy en historia romana y ahí van a entender lo de Partia. Más cercanos en el mundo. En su momento fue España versus Francia. En su momento fue Reino Unido versus Francia. En su momento fue Estados Unidos versus la Unión Soviética. Con la caída de la Unión Soviética surge China. Rusia y China se combinan en este nuevo renacer de Rusia y hacen un combinado frente a Estados Unidos. Estados Unidos está cometiendo tantos errores que ya China está comenzando a tener, digamos, una relevancia aparte de Rusia. Rusia por su parte se consolida en lo militar y China se va a terminar consolidando en lo económico cuando le termine de ganar la guerra comercial a Estados Unidos. Ese es el gran error de Estados Unidos. Lanzarle el desafío a China y darle la oportunidad a China de que lo derrote. Por lo tanto, nuevamente, el mundo tripolar no solo se consolida, ¿no? Esta suerte de tercera potencia de las dos clásicas en el siglo XX, por cierto, las dos clásicas en el siglo XX, Estados Unidos y Rusia, heredera de la Unión Soviética, sino que China pues sería la fuerza emergente que amenazaría con terminar desplazando a los Estados Unidos, porque Rusia no se va a meter, que China no se va a meter con Rusia. Porque son amigos, porque son los buenos, no porque son amigos, porque son los buenos, porque Rusia le vende materia prima a China y China necesita del paraguas nuclear ruso, el paraguas nuclear más potente del mundo, con los vectores más modernos, están los vectores hipersónicos, Kinsal, Oreshnik, todo eso, ¿no? Y el arsenal de ojivas nucleares más grande. Entonces China necesita ese paraguas nuclear. Otra cosa es el portaaviones, otra cosa son tus tanques, otra cosa es tu infantería. El componente nuclear es punto y aparte. El componente nuclear es punto y aparte en cuanto a la disuasión estratégica. Y en ese aspecto solo puede rivalizar con Rusia, Estados Unidos, que tiene menos bombas nucleares y menos vectores, pero la diferencia tampoco es mucha. Sí hay una amplia diferencia en vectores nucleares y en cabezas nucleares, en la guerra nuclear, entre Rusia y China y Estados Unidos y China. Por eso es que Rusia necesita el paraguas nuclear ruso, que ha sido reforzado y, digamos, y repotenciado con los vectores hipersónicos, que ya saben que el vector hipersónico es parte de esta disuasión nuclear, es el vector que garantiza la efectividad de la ojiva nuclear. Porque no solo es tener la bomba, pues la ojiva es llevarla al objetivo. Y el vector hipersónico Kinsal o Oreshnik pues te garantiza eso. Con eso pues en el apartado de la disuasión nuclear Rusia garantiza su disuasión. Por eso es que en el aspecto militar Rusia se pone a la par. No en el aspecto económico, sino en el aspecto militar, sobre todo con el componente de la disuasión nuclear, por los vectores hipersónicos. Sin embargo, China se puede consolidar como una tercera fuerza económica, pero para eso había que, así como Rusia le está ganando la partida en el aspecto militar a la OTAN / Estados Unidos en Ucrania, pues
China hubiera tenido que, o tiene que, ganarle también la partida, de ganarle un desafío. Y Estados Unidos, pues en vez de presentarle un desafío naval aquí con bloqueos, donde Estados Unidos y sus portaaviones pueden tener las ventajas porque tienen aliados pues, a India, Indonesia, Filipinas, Corea del Sur, Japón, incluso Australia, o sea, ventaja posicional, pues no, a Trump se le ocurre lanzar el desafío en el punto más fuerte que tiene China, que es la economía. Nuevamente, va ganando la guerra comercial China. Esperemos que lo termine de ganar, porque eso es lo más probable, no porque me simpatice o no me simpatice China, sino que el análisis respecto a los datos y respecto a cómo va la situación con Estados Unidos y China, pues es que China va a terminar de ganar la guerra comercial, porque es Estados Unidos quien está comenzando a levantar los aranceles. O sea, lanza el desafío y después tiene que retroceder. Eso es victoria defensiva china. Así que bueno, el mundo, si China termina de ganarle la guerra comercial a Estados Unidos, China se va a consolidar como tercera potencia, como un mundo tripolar, que digamos es una relajación otra vez de esta norma, que el poder en el mundo se divide en dos potencias, telurocracias, talasocracias. Si queremos ir a la historia más antigua, pues Atenas, Esparta. Si queremos ir al siglo XX, Estados Unidos, Unión Soviética. Siempre las terceras fuerzas son las disruptoras, las que vienen a reemplazar a largo plazo a una de ellas. Como digo, China y Rusia no se van a enfrentar, así que a futuro China no va a reemplazar a Rusia. China quien va a terminar reemplazando, porque además es en el aspecto que más fuerte al cual está golpeando, es a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque China le está golpeando en el aspecto económico, que es el aspecto fuerte de Estados Unidos. Bueno, que era el aspecto fuerte de Estados Unidos, porque otra vez Trump está cometiendo errores, y está más probable que China vaya a reemplazar a largo plazo a Estados Unidos, pasando de un mundo tripolar a nuevamente un mundo bipolar. Quien se ha asegurado su lugar como polo es Rusia. Es Rusia, señores. Y para hacerlo bastante rápido, líder regional no es igual a polo. Líder regional, por ejemplo, es que tu región en el Índico, pues tú domines eso. En el Pacífico Oriental, tú domines eso. En Europa Occidental, tú domines esa área, ¿no? Igual en Eurasia, tú dominas con los rusos, ahí dominan en su zona. O Norteamérica, que domine Canadá, México, hasta Panamá. Que por cierto hay un proyecto que tienen los Estados Unidos que se llama el TECNATO, que es dominar precisamente eso, y a eso están apostando los estadounidenses. Sí tienen que retroceder en el poder frente a la consolidación de Rusia y a que China pues está emergiendo como la potencia económica, la primera potencia económica. El TECNATO básicamente sería, como digo, absorber con influencia a Canadá, México hasta Panamá, que en cierta parte ya lo están haciendo. Por cierto, una cosa, vean como Estados Unidos aquí al Golfo de México le están poniendo Golfo de América. O sea, más claro ya el agua, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que quieren hacer con eso? El Golfo de México, que se llama Golfo de México, aquí le están poniendo Golfo de América. Ya las intenciones están súper claras. Y ese proyecto de hacerse, dominar, influir, ¿no? Aunque no tanto anexión, pero sí ponerlos bajo vasallaje, tanto a Canadá, a México, hasta Panamá, es un proyecto antiguo de las oligarquías estadounidenses llamado el TECNATO, que es básicamente toda América del Norte. Y un polo en el mundo, así como los polos magnéticos, generan magnetismo. No solo es que tú gobiernes en tu región, puede ser Índico, Asia, sino que también tienes que atraer a diversos sectores del mundo hacia tu órbita, como lo era pues en la Guerra Fría, el bloque capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque comunista, liderado por la Unión Soviética. Atraían a países de otros continentes, no solo de su entorno cercano. Cuando solo controlas tu entorno cercano, cuando solo tienes influencia en tu entorno cercano, pues eres polo. Pero cuando no eres polo, eres líder regional. Eres líder regional. Para ser un polo, tienes que atraer a tu órbita a países de otros continentes. Por eso el mundo bipolar no es un mundo bipolar, es un mundo de regiones, es un mundo fragmentado. Los polos son dos, polo A, polo B, positivo o negativo. El mundo tripolar es un nuevo polo emergente que a largo plazo va a reemplazar a uno de los dos polos. Es el emergente que va a reemplazar a uno de los dos polos a largo plazo.
Les digo que Rusia y China no se van a enfrentar, lo más probable es que China reemplace a Estados Unidos. Por cómo van las cosas, también pueden cambiar, pero por cómo van las cosas. Así que mundo multipolar suena muy bonito, pero en realidad lo que significa es un mundo de regiones. Porque si solo controlas tu región y no influencias a países de otros continentes, no eres polo, eres líder regional. Rusia, por ejemplo, su influencia está en Sudamérica, Cuba, Venezuela. China, su influencia está en otros continentes, Brasil, por ejemplo. En África también, igual junto con Rusia. Pero también Estados Unidos está en otros continentes, Europa está en India, Australia, Oceanía, Medio Oriente. Ven cómo no solo influyes a tus vecinos, sino que influyes a países de otros continentes. Eso es polo. Ya sabes que el mundo bipolar suena muy bonito, muy democrático, muy justo, pero hay que decir la verdad. No solo hay que decir las cosas para venderlas porque suenan bonitas. Si tú solo controlas a tus vecinos o tienes influencia sobre tus vecinos, eres líder regional. Pero cuando tú controlas o influencias a países de otros continentes, como lo hace Estados Unidos, como lo hace Rusia, como lo hace China, con diversos métodos, entonces ahí sí eres polo. Ahí sí eres polo. Por ejemplo, los aliados franco-británicos, su influencia no sale de Europa Occidental, porque hasta Francia, la misma Francia tiene problemas en África con la entrada de Rusia. Pero ya sabemos que el control francés es a través de la moneda del franco CFA, pero aún así es desafiado por Rusia. Además son ex colonias, no es que digamos tengan influencia reciente. No se puede considerar a Francia un polo. De hecho, en combinación con el Reino Unido, sí son líderes regionales. En Europa occidental, no oriental. En Europa oriental es el líder indiscutible, es Rusia. Sobre todo con lo que está pasando en Ucrania. Así que otra vez, porque esto mucho se habla de mundo multipolar. El mundo multipolar solo es líderes regionales, es un mundo fragmentado. Y la tendencia natural es que va a haber siempre dos polos. Cuando una potencia comienza a emerger como China, ahí se crea un mundo tripolar que no es otra cosa que la nueva potencia que va a reemplazar a uno de los dos polos y a largo plazo va a volver a los dos polos. Ha sido en toda la historia. Por eso geopolítica no bebe de que me cae bien Putin, me cae bien Trump. Soy de izquierda, soy de derecha. Eso es fanatismo ideológico. La geopolítica bebe de la historia. Hay que ver cómo ha venido la evolución del poder desde la época de Atenas y Esparta, la guerra del Peloponeso. Pero si ni a eso le prestamos atención, todo es propaganda. Todo es, yo le voy a Rusia, yo le voy a Estados Unidos. Ahora yo le voy a China. Porque me caen bien, porque soy de izquierda. O porque soy de derecha, le voy a Estados Unidos, le voy a Reino Unido, Alemania, Francia. Es fanatismo ideológico, señores. Eso no es geopolítica. La geopolítica es más profunda. Bebe de la historia, porque son procesos históricos donde las diversas potencias a lo largo de la historia han hecho sus juegos de poder y se han enfrentado por el poder. Y además la historia no se repite, pero es cíclica, o sea, rima, se parece bastante. Por eso seguimos en el clásico enfrentamiento entre talasocracias, Atenas, y telurocracias, Esparta. Para los nostálgicos de la Guerra Fría del siglo XX, que era Estados Unidos, talasocracia, que era la Unión Soviética, telurocracia. Seguimos en lo mismo, en bloques, que son los atlantistas, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, talasocracias, que son los euroasiáticos, Rusia, China, India, telurocracias. Ven cómo el mismo formato sigue, porque es la naturaleza de la lucha por el poder. Eso es geopolítica. No es bueno y malo, rico, pobre. Eso en el aspecto personal está muy bien, pero geopolítica es punto y aparte. Por eso no entran pues los fanatismos ideológicos, derecha o izquierda, porque son nuevamente instrumentos de las potencias para alcanzar sus intereses. El arma ideológica. Socialismo, capitalismo, el arma ideológica. Que hacía Estados Unidos, que hacía la Unión Soviética. Para los nostálgicos del siglo XX, recordemos, hagan memoria hace 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas atrás. Ya pongamos las 3 décadas atrás. ¿Cómo fue, o 4 décadas atrás, por ejemplo, ¿no es cierto?
¿Qué fue lo de Afganistán? ¿Qué fue lo de Vietnam? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? ¿Cuál fue la motivación de Vietnam? ¿Cuál fue la motivación de Afganistán para esas luchas? Era el poder, la motivación, sí, pero el pretexto era ideológico. El arma para ejecutar las acciones, el pretexto fue ideológico. Lucha contra el comunismo, que vive el capitalismo, contra Vietnam del Norte. No, para reforzar el comunismo, el socialismo, evitar, ¿no?, que los imperialistas entren. La intervención soviética en Afganistán. Obviamente, tanto Estados Unidos perdió en Vietnam como los soviéticos perdieron en Afganistán. Los soviéticos apoyaron a Vietnam del Norte y los estadounidenses apoyaron a Afganistán. Ya sabemos esa historia. Pero las motivaciones eran expandir el poder de esos dos imperios. Pero el pretexto no era, no, yo quiero más poder, yo voy a entrar. No, pues eso sonaría feo. El pretexto era la ideología. El arma ideológica sirvió para esas intervenciones que buscaban en el fondo poder, que es control. Esa es la naturaleza de la geopolítica. Es bueno en lo personal ir por lo justo y rechazar lo injusto, pero ese es en el aspecto personal. Geopolítica es punto y aparte, señores. Nuevamente, geopolítica, ¿qué es? Los intereses de los estados y los medios que tienen para alcanzarlos. Así que bueno, ya hemos hablado bastante acerca de el plano táctico aquí en Ucrania, el plano estratégico y el plano geopolítico.